Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Anormal Anonimato Podcast, Historias Reales de Recuperación. Antes de comenzar, queremos recordarte que en este espacio compartimos experiencias de vida reales. Algunas de estas historias pueden ser sensibles o fuertes, por lo que pedimos discreción y respeto al escucharlas. Nuestro propósito es llevar un mensaje de esperanza a quienes lo necesiten. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Abelardo. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a toda la audiencia que nos hace el favor de estar en sintonía con nosotros, de acompañarnos, de escuchar nuestros podcasts, experiencias de compañeros y compañeras y también de la comunidad de Al-Anon que nos hacen al favor en algunas ocasiones de participar con el único objetivo de seguir llevando este mensaje hasta donde quiera que podamos alcanzar a alguien que todavía está sufriendo por allí en algún callejón, está sufriendo en algún lugar, sea en una mansión, sea en cualquier parte donde se encuentre con el problema del alcoholismo. Pues nosotros, el día de hoy tenemos la oportunidad de no tomar. En algún momento nos encontramos como usted se encuentra y queremos compartirles nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra esperanza, para que usted pueda tocar la puerta de algún grupo de alcohólicos anónimos si es que cree tener algún problema con su manera de tomar. También el motivo es alcanzar a usted como familiar también, si tiene un familiar que está teniendo problemas con su manera de beber y usted no ha tenido la manera de informarse cómo es que el alcoholismo causa tanto impacto en la familia, en la sociedad, en la persona a sí misma. Quiero dar un saludo a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y desearles 24 horas a cada uno de mis compañeros. Saludar también con mucho gusto a la comunidad de Al-Anon que siempre están pendientes de nuestros podcasts. Y claro, esta noche tenemos un invitado muy especial desde la Ciudad de México. Es una dama de la comunidad de Alcohólicos Anónimos que esta noche nos acompaña. Y pues sin más preámbulos, yo la voy a presentar. Ella se llama Alba y bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo estás, Alba? Bien, gracias, Abelardo. Buenas noches, y gracias por la invitación. Qué bueno, mira, la verdad que esperamos que alguien con tu experiencia se identifique, lógicamente lo que tú quieras compartir, de la situación como, ¿cómo tú crees que los recuerdos que tienes de infancia, adolescencia, a qué edad, qué crees que fue? Mira, nosotros con el paso del tiempo sabemos que la mayor parte de nosotros venimos ya con un pequeño porcentaje hereditario en nuestros genes, ya sea de los tatarabuelos, bisabuelos, los padres, que a veces pues ni conocimos, ¿no? Y no sabemos que traemos ya esa parte hereditaria. Lo que lo complementa en muchas ocasiones, pues, es
la sociedad en la que nos desarrollamos, las familias en las que nos desarrollamos, el núcleo social en el que nos desarrollamos. Y en tu caso, ¿tú cómo piensas, cómo recuerdas, cómo crees que fue lo que te impulsó, qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de enfrentar por primera ocasión empezar a tomar y a qué edad? ¿Cómo, a qué tú crees que detonó esto, el empezar a hacer contacto con el alcohol en tu vida? Y claro, con todo gusto. Pues fíjate que soy de las personas que por la edad de niños y de niñas, en las casas siempre había rompope. Y en las fiestas, pues nos invitaban, ¿no? A la copita de rompope. Eh, También yo vengo de una época en donde los adultos usaban mucho un licorcito, ¿no? Así como pintadito de rosa. Eso así, si lo llegué a probar alguna vez, nunca me gustó, pero el rompope, bueno, solamente de pensar en eso se me hace agua la boca. Así que fui creciendo y junto con una hermana, pues, travesuras de niños, de pronto nos escondíamos para ir a buscar la botellita que estaba por ahí guardada y, pues, nos tomábamos un traguito, ¿no? Todo empezó como siempre, ¿no? Como un juego, como una experimentación, como una situación de sabor. Realmente el principio fue el sabor. Pasó el tiempo, realmente tuve una juventud muy tranquila, eh, me tocaron la época de las discotecas de Acapulco y con una bebida tenía para toda la noche, la que fuera, ¿no? Que generalmente en esa época estaba muy de moda la Coca-Cola con ron, ¿no? Y pasó el tiempo, me casé, tuve a mis hijos y me fui volviendo de bebedora normal, moderada, a una bebedora social, pues, con mucha intensidad de fin de semana, ¿no? En reuniones familiares, sobre todo. De niña se me educó a mí y a todas las primas diciéndonos que las niñas bien y las señoritas bien sabían beber y que a pesar del alcohol, pues tenían que saber comportarse en la sociedad, ¿no? Nunca perder el rumbo y siempre ser unas damas. También en mi época se usaba mucho, en la época de mis mayores 10 años más o menos en las mujeres, que era la época del rock and roll, sexo, rock and roll y fiesta, eh, que se supone que a las mujeres les echaban algo en la bebida, que ahora es muy común, y que las dormían y luego, pues, resultaban embarazadas, ¿no? Y entonces, no, ¿cómo embarazada? Y no, pues, es que la culpa la tuvo de que le echaron algo a la bebida. Entonces, la idea era aprender a dominar esta situación y beber como una dama. Sin embargo, este exceso de fiesta, este este tratar de competir con hombres, porque, bueno, pues yo vengo de una familia de bebedores fuertes, ¿no? En donde el plus era ese, ¿no? Beber fuerte. Entonces, sin darte cuenta, vas perdiendo el rumbo y llega un momento en que eso que yo fui, esa niña bien portada, y esa adolescente y adulta joven bien portada, pues se fue descarrilando, ¿no? ¿Cómo llegué a empezar a entrar en un fondo de sufrimiento, que así se le dice en la comunidad en la que estamos, que yo amo y de la cual estoy muy agradecida, por cierto, porque me han enseñado a vivir una vida plena, feliz y sobria. Eh, Tuvimos mi esposo y yo un cambio geográfico y obviamente me generé muchas expectativas de triunfo, poder, fama, prestigio, reconocimiento, aplauso. Y bueno, pues, ¿cuál fue la sorpresa de que lo único que fui a encontrar yo fue soledad, mucha soledad? Nada más llevamos un vehículo, eh, para movernos allá, nos fuimos a Cancún, y entonces yo lo llevaba a su trabajo en la mañana, y obviamente él regresaba, como tenía un cargo muy alto, él regresaba a 6 7 de la noche, ¿no? Eran 12 horas de trabajo en el que yo estaba sola. Trataba de hacer ejercicio, caminar, conocer, me recorrí todo Cancún, etcétera, pero sin embargo, nunca me di cuenta de que empecé a beber con un consumo desmedido. Es increíble, pero nos dicen que esta es una enfermedad muy complicada porque
siempre vamos a estar en la negación de que los demás tienen un problema, pero yo no lo tengo, yo lo controlo, yo lo puedo manejar. Pero sí llegó un momento en que el consumo era increíble, ¿no? Tanto que las bolsas de basura, pues, estaban repletas de latas de cerveza, y obviamente era mi esposo el que tenía que tirar la basura, porque a mí me daba pena, ¿no? Que iban a decir los vecinos que quién se había tomado eso, pues, que pensaran que era él, ¿no? Pero no yo, ¿no? Así que llegaban, noches en las que mi esposo regresaba de trabajar, y obviamente, pues, yo ya estaba muy enfiestada, ¿no? Tal vez pensándolo hacia atrás, me volví como de buró, ¿no? Como de buró, pero dentro de la casa, sin estar en la recámara solamente. Y sin esconder. Jamás yo tuve que esconder nada, jamás tuve que guardar reservas, siempre hubo suficiente como para comprar lo que yo necesitara. Incluso encontré unas botellas muy buenas de coñac, de muy buen precio en esa época, y bueno, pues me duraban un día, 2, 3, dependiendo, y obviamente yo no me daba cuenta. Es que aquí el problema de esta fea enfermedad llamada alcoholismo es de que todos se dan cuenta de que tienes un problema con tu manera de beber y como siempre uno es el último en enterarse, pero sobre todo uno es el último en aceptarlo. Así que, llegó un momento en que mi esposo me dijo que o le paraba o me iba a internar. A mí, por mi formación académica, alguna vez cuando estuve a nivel preparatoria, el profesor nos mandó a un hospital que hay en la Ciudad de México que se llama de San Bernardino, y que es un hospital psiquiátrico, y me tocó ver gente que estaba internada ahí por problemas de alcohol y de drogas, y la verdad me asustó muchísimo. Fue horrible para mí esa experiencia porque obviamente es una, consecuencia de la enfermedad en donde terminas encarcelado en tu propio cuerpo, ¿no? Así que cuando él me dijo que o paras de beber o, te meto en una clínica, fue cuando realmente me asusté, fue cuando realmente me di cuenta de que tenía problemas serios con la manera de consumir. Se dice que esta enfermedad del alcoholismo es una enfermedad de pérdidas y de consecuencias. Aquí no importa la edad a la que llegues, si eres hombre o mujer, si eres bonito o feo, alto o bajito, si tienes carrera o no tienes ninguna. No importa aquí si tienes dinero o no tienes dinero. O sea, cuando te toca, ¿no? Como en el servicio militar, te toca la bola negra y órale a marchar. Y entonces, bueno, en tu pregunta, Abelardo, muchas gracias, pero cuando yo voy hacia atrás, gracias a un cuarto paso, y trato de averiguar qué fue, pues me doy cuenta de que realmente es una enfermedad que yo no pedí, que yo no busqué y que yo no deseaba tener, pero que de pronto se desató. Crucé esa línea invisible que hay entre el consumo de un bebedor fuerte al consumo de un verdadero alcohólico. Y no es si te tomas media botella o 3 six de cerveza. Es el efecto que te genera, pero sobre todo las consecuencias en tus actos y en tu manera de pensar, lo que es grave. Aquí en México, Secretaría de Salud, si entras en la página, te dice que el alcoholismo es una enfermedad y te lo dice así porque dice que como enfermedad necesita de un tratamiento. Entonces, para mí sí fue un alivio cuando supe que era una enfermedad, que es una alergia que se destapa con el primer trago, no con el quinto trago ni con una botella, y que ahora ya para el nivel en el que estoy, gracias a estas 24 horas, pues, em, ya veo la enfermedad de una manera distinta. Me costó muchísimo trabajo aceptarla. Pero como lo dije hace rato, fue bueno para mí, porque entonces me di cuenta que no era un vicio, que no era ociosidad, que no fue, falta de voluntad, en el sentido de fuerza de voluntad, ¿no? Porque la gente te dice: "Échale ganas", ¿no? ¿Cómo? Eso esto no es de echarle ganas ni de fuerza de voluntad, sino que de verdad es una enfermedad, porque en este caminar, en este destino del camino feliz en el que recorremos en la comunidad de AA, conocemos a tantas personas y escuchamos tantas experiencias, que cuando yo escucho, sobre todo compañeras, me doy cuenta de que de veras es una enfermedad, porque no importa cuánto consumo haya sido, ni tampoco importa si tenías que haber acabado abajo de un puente, ni tampoco importa
y terminaste perdida a 1 mes o 2 semanas, con blackouts, ¿no? Dice la literatura que para estar gravemente afectado, no es necesario que uno haya estado bebiendo durante muchísimo tiempo, ni que beba tanto como lo hicimos algunos de los demás o de nosotros. Esto es particularmente cierto en las mujeres, porque dice que las potencialmente alcohólicas a veces se vuelven verdaderamente tales en unos cuantos años, y cuando se dan cuenta, cuando nos damos cuenta, nuestro caso está muy avanzado. Y no importa la edad que tengas, puedes tener 14 años, puedes tener 20 años, puedes tener 50 años. Fíjate, Abelardo, que yo he escuchado compañeras decirlo, y me atrevo a decirlo porque se vale y es necesario que lo sepan los nuevos que nos están escuchando y las nuevas que nos están escuchando, pero muchas mujeres asocian que esta enfermedad se haya destapado conjuntamente con cambios hormonales fuertes, ¿no? Como en nosotras las mujeres, histerectomías, menopausia, etcétera, etcétera, embarazos, eh, síndrome de posparto, o sea, pareciera que en las mujeres pudiera haber alguna relación en ese sentido. No hay estudios que demuestren eso porque afortunadamente en la comunidad de AA no hay estadísticas, no hay investigación, y no se hace esto como un estudio. Esto se va directamente a la persona, a su historial y a su desarrollo, como alcohólico, alcohólica. Y aquí lo más importante es que tú tengas el deseo sincero de dejar de beber, de ya no consumir, sea alcohol, drogas, pastillas, el combo completo, incluso agregándole tu sustancia favorita, como sería el control, la codependencia, las relaciones con maltrato, incluso, problemas alimenticios, abuso en el chocolate, en el tabaco. Bueno, se vuelve esto una locura, porque es una enfermedad, dicen, de dolor. Es una enfermedad en donde una vez que entra la sustancia a tu cuerpo, que no siempre la sustancia es química o líquida, sino pueden ser personas, es se destapa esa obsesión y con la obsesión la compulsión. Entonces, es muy interesante que sepamos que es importante lograr la moderación, conseguirla. Si tú que me escuchas todavía tienes dudas de si eres o no alcohólico, alcohólica, de si tienes problemas con tu manera de beber, pues mira, por un lado, puedes ir a un grupo de AA, esos del círculo azul, con un triángulo, y te dan una bienvenida con una junta de información y te explican de qué se trata. Te van a regalar un folleto que lo vas a llenar tú solo en tu casa, o tú sola, y ahí tú solito te vas a dar cuenta de si eres o no eres, no lo tienes que publicar. Y 2, bueno, pues empieza a preguntarle a la gente que de veras vive contigo y te quiere, y que te digan si ellos consideran que tienes problemas con tu manera de beber, y abrir un poco tu mente, ¿no? El programa es maravilloso porque te pide 3 cosas básicas: mente abierta, estar enteramente dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de entender tu enfermedad y lograr la sobriedad, y por último, estar dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de que tú detengas el consumo a tiempo. Si nos escucha gente joven, yo lo que hago es que les digo: "Bueno, ¿quieres beber toda la vida? Modera tu cantidad, tu consumo, pero sobre todo vigila las consecuencias, los riesgos, los problemas que te desencadena tu manera de beber". No tienes que llegar a chocar 5 camionetas, ni a terminar en la cárcel, no tienes que terminar, matando a alguien o terminar prensado en el carro, o que vayas manejando y uno se muere y el otro queda vivo, que eso ocurre muchísimo con el alcohol. No tienes que llegar a eso. Te puedes dar cuenta a tiempo, puedes prevenirlo. Y sobre todo, como lo dijiste tú, Abelardo, si en la familia ya hay papá o mamá o abuelos o tíos o hermanos, gente con el problema de la enfermedad alcohólica, ya hay un alto riesgo de que tú también la padezcas. Igual que la diabetes, es lo mismo. Es una enfermedad como la diabetes, en donde si en la familia la hay, es muy probable que tú la heredes. Así que, finalmente, ¿cómo estoy ahora? Bueno, pues
preferí en lugar de una clínica o un Fíjate hospital, que di preferí, dis disculpa que gracias a la disculpa que te comunidad. interrumpa. Sí, dime, Mira, ahorita que platicabas, ¿se corta un poco? parte de tu experiencia eh, me vino a la mente una canción muy conocida, de este señor, Arjona, que dice, usted sufre en su mansión y yo en mis arrabales. Eh, Pasada lo que es el alcoholismo, tú lo menciono de esta manera porque, mira, nos escucha gente de muchas clases sociales, ¿sí? Y el sufrimiento de una persona que está padeciendo esta enfermedad tan fatídica, no está vinculada a su estatus social, ¿sí? Al color de su piel, ni a sus creencias religiosas. El sufrimiento que se padece es unánime, es para todos, y la solución también es para todos. Y lo digo porque a grandes rasgos alcancé a captar, tu experiencia, Alba, como, eh, haber crecido y haberte desarrollado en una familia bien, haber contraído matrimonio con un esposo, con una solvencia, eh, económica, porque cuando mencionabas que vivías en Cancún y que, pues, que había para comprar de todo, aquí lo que queremos identificar es, por ejemplo, eh, el sufrimiento es el mismo. Recordemos algo importante, siempre hay, eh, una parte pequeña que está incompleta, porque Bill, nuestro cofundador, dice que hay algo que no funciona bien dentro del alcohólico. Hay algo que no funciona bien dentro del alcohólico, porque tenemos que recordar algo. eh, el doctor Bab era un profesionista, el doctor Bab era un doctor. Entonces, Bill W. también había caminado, había trabajado en ciertas carreras profesionales y desafortunadamente, había truncado algunas de ellas y, sin embargo, tenía muchos problemas con su manera de beber. Pero, por ejemplo, ahora en las agrupaciones y a través de los años nos encontramos con gente que, por ejemplo, como decías tú, que no estudió ninguna carrera, que probablemente ni la primaria terminó. Hay muchos que no saben leer ni escribir, pero el sufrimiento, el problema, con el alcoholismo es el mismo. Pero fíjate, cómo lo llego yo a tratar de entender, de que, como dice nuestro inventario, nuestro cuarto paso, dice que el alcohol es un síntoma de males más profundos. Entonces, a ti no te faltaba nada, materialmente, eh, ¿qué es lo que tú crees ahora que has caminado ya dentro de, tu recuperación? Si das un paso atrás para mirar en el pasado, ¿a qué tú le atribuirías que, independientemente de la parte hereditaria, o sea, qué es lo que a ti te hacía buscar esa salida en una copa de alcohol? Sí estás por ahí escuchándome todavía, ¿verdad? Sí, aquí estoy, nada Okey. más que como estaba un poco Sí, inestable mi cámara, la cerré. sí, no, no te preocupes, con que te escuche bien, eso es lo más importante, te escucho perfectamente bien. Entonces, Exacto. eh nosotros escuchamos cada noche, cada tarde, cada mañana, en las agrupaciones que la copa era la fuga, era la salida ficticia, falsa. Ya sea porque nos faltaba alegría o porque nos sobraba alegría, porque nos teníamos mucha tristeza o nos faltaba tristeza. Pero en tu caso, nada más para redondear la experiencia de tu fondeo, ¿a qué le atribuyes tú el buscar esa salida, Alba, con la copa? Sí, yo creo, y estoy casi segura, que fue esta soledad que tuve cuando nunca la esperé y cuando nunca me preparé para ella. El haberme cambiado de una ciudad
a un lugar hermoso, pero diferente como Cancún, en donde no había familia, en donde no había amigos. El estar sola, pues, me llevó a, em, entretenerme, yo creo, ¿no? Em, Sin embargo, gracias al cuarto paso, lo repito otra vez porque es muy importante, es el conocimiento de lo que está abajo del iceberg, porque como tú bien lo dijiste, Abelardo, el alcohol, las drogas, las pastillas y todo lo demás solamente son un síntoma de males más profundos, pero realmente la enfermedad está ahí abajo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues, porque dejamos de consumir, nos miramos a nosotros y la neurosis sigue ahí. Entonces, para mí, mi estado emocional fue el que me llevó a terminar consumiendo como consumía. ¿A qué me refiero? A que yo sí llegué a darme cuenta que yo llegué colmada de disturbios emocionales y de conflictos existenciales. ¿En qué sentido? En que poco a poco, sin darme cuenta, sentí que mi vida se volvía miserable y sin sentido. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Que en mi caso, primero vino el exceso del alcohol, empieza a intoxicarse mi cerebro y obviamente mi manera de pensar empieza a cambiar de una manera absurda. Y obviamente esta necesidad de incrementar la dosis para obtener el mismo efecto tiene a la larga un resultado fatídico, porque llega un momento en que una copa no basta y 1000 no son suficientes. Y entonces entras en cruda y es la parte más horrible, espantosa de la enfermedad alcohólica para mí. Hasta incluso hay un dicho por ahí, ¿no?, que decían los alcohólicos, que le decían a Dios: "Ay, Dios, cómo te cómo te lastimé con mi borrachera, que con la cruda me estás castigando", ¿no? Y entonces empiezas en un círculo, malo, no virtuoso, en donde para evitar sentirte tan mal por la cantidad de alcohol que bebiste, por sentirte emocionalmente derrotada y destrozada, confundida, perdida, rota, entonces vuelves a beber. Y entonces llega un momento en que ya no puedes concebir la vida con alcohol, pero tampoco sin alcohol. ¿Qué es exactamente lo que pasó? ¿Qué fue así que yo te diga, en mi vida hubo un evento, la pérdida de mi mamá o de mi papá? Fue la suma de varios eventos emocionales que yo no pude manejar adecuadamente. Yo creo, Abelardo, que en mi caso nunca estuve preparada emocionalmente para enfrentar los retos de la vida, sobre todo cuando yo no los podía controlar y sobre todo cuando yo quería que fueran como yo quería, cuando yo quería y como yo quería, y que ocurrían como eran, porque hay que aceptar las circunstancias tal como son, no como yo quiero que sean. Y sí hubieron varias cosas, ¿no? Mis hijos se fueron a vivir aparte, mi papá había muerto, yo tenía un trabajo que perdí, vino esta situación de la famosas de las hormonas, la menopausia, mi marido trabajaba todo el tiempo, a veces no me contestaba el teléfono, el mismo alcohol, te transforma, las sustancias te transforman horrible y empiezas a tener unos celos espantosos, delirios de persecución, mucho miedo. Se acaba la fiesta. Llega un momento en que te das cuenta de que el alcohol ya no es algo que te hace feliz, es algo que te hace de verdad muy, muy, muy infeliz. Entonces, decirte que haya sido exactamente un evento, no, fueron la suma de varios eventos. Yo cuando veo hacia atrás sí pienso, ¿cómo pude haberlo evitado? ¿Cómo pude haberlo evitado? Y a la única conclusión a la que yo llego es que cuando te toca, y yo ya llegué a un nivel hoy, el día de hoy, gracias a mi poder superior, en el que hoy que miro hacia atrás, hasta agradezco que me haya sucedido, ¿por qué? Porque he conocido una comunidad maravillosa que me acogió, me reco me cobijó, me protegió y me enseñó a vivir como una vida útil y feliz y sin alcohol.
alcohol. Yo ya puedo ir a una fiesta y divertirme y bailar y cantar y pasármela súper sin alcohol. Es que ese es el problema, realmente llega un momento en que, aunque yo hoy te dijera exactamente qué me pasó como si fuera un apendicitis, de nada serviría porque caí en ese fondo de sufrimiento y de dolor impresionante, y obviamente, como muchos, yo llegué no tanto a dejar de beber, yo llegué a la comunidad a dejar de sufrir, a dejar de padecer y de sentirme tan miserable. ¿Te acuerdas de las niñas bonitas que se portan bien? ¿Te acuerdas de las damas de sociedad que se portan bien? Eso finalmente a mí me ayudó, ¿no? Me ayudó a levantarme de este fondo de dolor, porque obviamente pierde el sentido la vida. Y tienes toda la razón. Es que no nos damos cuenta de que a veces de veras lo tenemos todo y terminamos con esta enfermedad. Igual que muchos que no tienen nada. O sea, que te toca igual, porque cuando te toca, y no hay algo así que yo te diga, no se te vaya a ocurrir ir a la Playa del Carmen los días sábados, porque entonces se te destapa el alcoholismo. No, no hay no hay una causa exacta. Aquí lo más importante es aceptar que tenemos la enfermedad, enfrentarla y resolverla. Y es una enfermedad horrible porque es progresiva y mortal. Eso significa que todos los días voy a estar peor, nunca voy a mejorar. Y hay gente que deja de beber un tiempo, no sé, 3 meses, 6 meses, y creen que ya lo hicieron y que sí pueden, lo vuelven a intentar y vuelve a haber un fracaso más. Si me permites, en el libro de Azul, hay un párrafo que a mí me gusta mucho porque dice que los hombres y las mujeres bebemos esencialmente porque nos gusta el efecto que produce el alcohol, porque la sensación es tan elusiva que, aunque admitimos dentro de nosotros mismos lo dañino que es, no podemos después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y parece que la vida alcohólica es la única normal, entre comillas. ¿Y sabes por qué? Porque nos volvemos o ya estábamos o nos ponemos peor de inquietos, irritables y descontentos, hasta que no volvemos a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar, entre comillas, que nos produce el apurar unas cuantas copas de licor. Copas que los demás pueden tomar sin ningún problema. Y después de haber sucumbido a este deseo imperioso, pasamos por las bien conocidas etapas de las borracheras, emergiendo de ellas llenos de remordimientos, de resentimientos y con la firme resolución de no volverlo a hacer. ¿Cuántas veces lo prometemos? ¿Cuántas veces lo juramos? Terminas horrible. A mí, si algo me hacía daño era el vino tinto, eran diarreas y vómitos negros, qué asco, y en tu cama, y no un escenario de terror. Te sentías del nabo, estabas enojada contigo misma, desesperada. De verdad, ¿qué necesidad de beber para sentirte de esa manera? Por eso, por ahí hay un eslogan que odio, pero parece que aplica a los alcohólicos fuertes, como muchos de los que a la mejor nos están oyendo y no lo saben o no lo han aceptado, que dice: "Evita la cruda, mantente borracho", ¿no? Porque así llega a suceder. Tú cuando ya evitas la cruda y te mantienes borracho, tú cuando te levantas y lo primero que haces es buscar una cerveza o un trago de algo, tú que ya llevas guardada en la bolsa o en el coche una botellita extra, tú que llevas a la fiesta la botella, siendo que vas a la fiesta a beber, o como en mi caso, que yo ya llegaba a la fiesta con alcohol adentro, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya son anormales, ya no son normales. Y desafortunadamente, no hay otra manera de corregir esta enfermedad que no se corrige, se detiene en un plan de 24 horas, o sea, solo por hoy, porque no hay ningún tratamiento médico hasta el día de hoy que resuelva el problema del alcoholismo. Sí, No eso lo hay. sí. Fíjate que, me gustaría preguntarte para entrar ya al terreno de la recuperación. Fíjate, en nuestro capítulo 5 de lo que le damos el cimiento a este podcast,
Los 3 incisos del capítulo 5 que aparecen ahí, que dice, ¿cómo éramos antes? ¿Qué fue lo que nos aconteció y cómo somos el día de hoy? A mí sí me gustaría, mira, el acontecimiento, pues, es completamente diferente para todos, y lo podemos, por ejemplo, llevar a la historia de lo que es Alcohólicos Anónimos. Bill W., él su acontecimiento fue a través de una experiencia espiritual, instantánea. Sí, al doctor Bab fue completamente diferente. En la historia de doctor Bab, él habla que dice que habían pasado ya algunos años sin estar sin tomar, pero sin embargo, su mente todavía albergaba, o sea, no se había liberado completamente, siempre tenía la idea en su cabeza de que a lo mejor podría volver a beber en algún momento. Entonces, en tu caso, o sea, el doctor Bab, cuando él deja de tomar, recordemos que venía de una conferencia de médicos allá de Atlanta, Georgia, y donde tomó por última vez, y cuando regresó fue cuando mismo Bill le tuvo que dar una cerveza para calmarle la temblorina, porque esa es lo que tú expresabas en este momento, o sea, qué manera o sea, es algo insano en la mente de un alcohólico que se abotaga tanto de alcohol, aún sabiendo aún sabiendo las consecuencias físicas, mentales y la tortura y la locura que le va a venir en la mañana, en la madrugada de la cruda. Entonces, en tu caso, el acontecimiento, ¿cómo llegó? ¿Cómo tocas la puerta? Yo le llamo la puerta de la bendición de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo llega a tu vida? Eh, ¿Fuiste forzada? ¿Te pusieron en la esquina como el boxeador ya sin darte la oportunidad más que de entrarle? ¿O cómo llegó el mensaje a tu vida? ¿Qué fue lo que te tocó? ¿Cómo fue el acontecimiento de conocer esta comunidad tan bella que tenemos el día de hoy? Pues mira, para mi fortuna, tengo un familiar muy cercano que es y esta persona lleva más de 40 años sin beber. Así que esta persona siempre estuvo cerca de mí, esperando a que yo le pidiera ayuda. Todos los días dice él que esperaba mi llamada, ¿no? Para decirle: "Ayúdame porque ya no puedo con esto". Algo que sí me, afectó o que me ayudó a tocar como fondo fue que mis hijos me dijeron: "Mira, mamá, no importa tu manera de beber, no nos importa". Y me lo dijeron separados, ¿eh? No se pusieron de acuerdo. "No nos importa tu manera de beber, pero el día que yo me case, no quiero que bebas". Cuando yo me imaginé a Abelardo ir a una fiesta y no beber, fue cuando me asusté y dije: "No voy a poder". Para mí, eso fue muy importante. Yo sé que a lo mejor es una tontería o una nimiedad para alguien, pero yo siempre he dicho que mi problema, tu problema y el problema de cada persona es tan grande como el mundo entero, siempre que es tu problema y te genera un conflicto. Entonces, para mí el conflicto mayor era ese, ir a un lugar y no beber ni una copa, ni una gota. Porque aquí no se trata de que media cerveza o cerveza sin alcohol, no, no, es cero, o sea, abstención absoluta. Entonces, bueno, yo ya había probado de todo, ¿no? Lo que había podido, y me daba cuenta de que sí, era alcohólica y no, una vez que iniciaba a beber no podía parar, no tenía la capacidad de parar de beber, y además mi vida, que estaba loca, se volvía peor, le llamamos nosotros, se volvía más ingobernable. También me di cuenta que no había ningún poder humano, porque yo me manejo en el área de la salud, que pudiera remediar mi situación alcohólica. Y por último, que Dios podría remediarlo y lo remediaría siempre y cuando yo lo buscara. Fíjate que sin querer queriendo, tuve que empezar a buscar a Dios. Y obviamente en la comunidad yo lo encontré. Este no es un programa religioso ni político, es un programa espiritual, porque yo anduve buscando la espiritualidad afuera y yo no sabía que la tengo dentro de mí, como todos.
lo tenemos dentro de nosotros, pero yo no sabía explotar esas fortalezas que yo tenía. Así que yo no tuve una experiencia espiritual como la de Bill W. Tampoco tuve una experiencia espiritual como la del doctor Bob, porque él decía que si no bebía le dolía el estómago. Entonces tenía que beber para que se le quitaran los dolores de la úlcera estomacal que él se había autodiagnosticado, y que su pesadilla peor era no tener dinero para comprar más alcohol. Ya cuando te ocurren esas cosas, entonces es cuando te das cuenta de que la pregunta es, ¿cuál fue tu experiencia espiritual? Pues fue que llegó a doble A, pasan algunos meses, no muchos, y de repente me doy cuenta de que se me había ido ese deseo por ese primer trago. Yo les quiero decir que para mí el primer año sin beber fue un martirio por 2 cosas. Una, el síndrome de abstención. Ese no se lo deseo a nadie, porque cuando te internan en una clínica o en un manicomio y te tienen amarrado y enchochado, pues la liberas, liberas el sufrimiento de no beber, porque te tienen, anestesiado y atado. Pero pero cuando estás en tus 5 sentidos y decides dejar de beber, sí es una situación muy complicada y muy compleja, porque nos malacostumbramos a resolver todo lo que nos pase con alcohol. Si triunfamos, lo festejamos con alcohol, y si fracasamos, lo festejamos con al lo ah, nos apapachamos con alcohol. Entonces, eh, darme cuenta que yo ya había perdido el rumbo y que no iba a haber remedio posible más que doble A. El día que me di cuenta que ya no tenía ese deseo por ese primer trago fue maravilloso, porque ese primer año, además, yo le lloré al alcohol, porque lo maté a Abelardo, lo enterré y le hice el duelo que le debía haber hecho. Gracias a Dios y a la comunidad, pero sobre todo a mi poder superior, desde que llegué los primeros 5 años de mi caminar con la comunidad, nunca supe de alguien que haya recaído. Y ahora lo agradezco porque es muy común ver compañeros que recaen y me dan toda la pena. Yo, nada más de pensar que si vuelvo a beber, voy a tener que volver a sufrir ese síndrome de abstención alcohólica, más el dolor del luto, del duelo por haber dejado de beber, no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque además ya aprendí a beber, a vivir sin beber. Ya aprendí, ustedes, la comunidad me ha enseñado. Yo los invito a que conozcan la comunidad, a que se den la oportunidad, a que conozcan que sí hay una solución. Y fíjate que el programa es tan maravilloso que realmente te quita el síntoma, pero se va más allá, se va al iceberg. Se va a tus problemas emocionales, a tus conflictos existenciales, se va a enseñarte una nueva manera de vivir, de disfrutar de la vida, de disfrutar los amaneceres, el canto de los pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es maravilloso porque te da la solución y además te dice hasta cómo te da la receta completa. Pero el chiste es ir, porque yo cuando veía el triángulo y los lugares, yo decía: "Ay, esos lugares, ¿qué serán?". Jamás cuando los vi, me imaginé que un día yo iba a llegar ahí, y hoy estoy muy agradecida por haber llegado. Como sea que haya sido, ya llegué y aquí estoy. Y yo sí invito a los que nos escuchan a que si quieren dejar de sufrir y padecer, sí hay una solución, y es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Fíjate que, vamos a entrar en el redondeo de tu participación, de tu experiencia. Este, eh, es bueno y es bello, es la piedra angular, de el sufrimiento nuestro, es la piedra angular del crecimiento. Pero, la gente que no es alcohólica, que te va a escuchar en alguna parte del mundo, que está, confundida, dudosa, dudando de si eso no es, como dicen allá en México, deshojando la margarita, este, em,
Yo lo que sí me gustaría es de que, no solamente, en este podcast hablamos de exclusivamente del sufrimiento, eh, hablamos también, de lo bello, o sea, de la recuperación, o sea, de lo que Claro, fíjate que del que no nos gusta, mentir, no nos gusta, tenemos que ser claros y transparentes. Como tú decías, tu primer año fue un martirio, el en dentro de la abstinencia, pero luego, mira, a mí, te quiero compartir algo rápidamente que es bien sencillo, cuando yo empecé a dejar de tomar, al paso del tiempo, o sea, la gente todavía no confía en uno, la familia, eh en la parte laboral, pero, pues, más la gente más cercana, yo iba después ya de algún tiempo, más de un año, a veces celebré mi primer aniversario y, iba a algún, festividad familiar o alguna invitación de algunos amistades donde se iba a servir alcohol, por ejemplo, una boda, 15 años de ese tipo, y yo en el fondo, pues iba fortalecido, pero la gente que había mirado mi manera de beber, la gente cercana, este, como que en algunas ocasiones hasta alcancé a escuchar, que mantenieran la botella, alejada de mí, porque no es fácil recobrar la confianza de la gente que nos miró destruyéndonos a nosotros mismos y también a pasándolos a traer ellos en el camino. Y cosas de esas pequeñas van pasando en la experiencia de un alcohólico y pero van mejorando las cosas. En tu caso, me gustaría, si tú lo miras a bien, que hablaras de esta parte de la recuperación, claro que sí, con todo gusto. cómo es Alba el día de hoy, sí, y cuál, si pudieras escoger, de todos los pasos de los capítulos, de algún pasaje del libro Viviendo sobrio, Llegamos a creer, o sea, ¿en dónde tú, te has sentido más satisfecha, más llena, más completa con alguna parte de alguno de estos pasos o de estos capítulos? Sí, y de una vez aprovecho antes de que se me olvide, Abelardo, muchas gracias por el servicio. Me hace que esto es maravilloso y que nos ayuda a muchos, sobre todo porque, ojalá, Dios quiera, el poder superior se manifieste y los que están sufriendo dejen de sufrir. Porque, fíjate muy bien, desde Buda se hablaba de que el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Recuperación es dejar de sufrir, es dejar de padecer y es aprender a amar la vida, porque nos vamos a reconciliar con nosotros mismos, con los demás y con un poder superior. Y entonces la vida va a ser totalmente distinta, de verdad, va a ser muy diferente y va a ser mucho mejor. Nosotros aceptamos el dolor, no porque seamos masoquistas, ni lo andamos buscando, ni nos andamos autoflagelando. Aprendemos a usar el dolor como la piedra angular de cambio. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Te duele la muela? ¿A quién que los que me están oyendo no le ha dolido alguna vez la muela, la encía, la lengua, algo de la boca? Que son dolores horribles, porque no puedes ni comer ni hablar, horribles. ¿A quién le gusta ese dolor? ¿Y por qué lo mantienes tanto tiempo y no vas al dentista a resolverlo? Porque te acostumbras al sufrimiento. Y con el alcohol es lo mismo. El paso 7 nos dice, el dolor de seguir sufriendo, el dolor de seguir bebiendo o el sufrimiento de no dejarlo de hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es ir con el dentista y que te revise la muela y que te la quite. Y entonces se va a acabar el dolor y con él el sufrimiento. Y eso ocurre con el alcohol. Entonces, ¿qué es recuperación? Recuperación en cuanto a alcoholismo, drogas, pastillas, incluso comida, tabaco, cualquier cosa que te destruya, que tú sabes que le hace daño a tu cuerpo. Recuperación es dejar de hacerlo, abstención absoluta. Pero, ¿qué pasa? Lo dije hace rato. Sí, le matas al dragón la cabeza adictiva,
pero te quedas con la cabeza neurótica porque es un dragón de 2 cabezas. Entonces, hay que trabajar esa parte neurótica. ¿Cómo? A través de los 12 pasos de recuperación. Y tú me preguntas a mí que cuál sería mi párrafo preferido o cuál es el que a mí más me gusta, pues este del capítulo quinto, ¿no? Que dice que rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino de recuperación. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. ¿Pero qué se nos pide? La más rigurosa honradez. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos. Venimos mal acostumbrados desde la casa a mentir, a justificar y a engañar. Y lo que no nos damos cuenta es de que a los únicos que engañamos es a nosotros mismos queriendo o creyendo que engañamos a los demás. Entonces, los 12 pasos de recuperación son necesarios. Mucha gente que ya llegó a doble A cree que con el primero, segundo y doceavo es suficiente. Y no, no. Tenemos que practicarlos todos. Todos los pasos tienen su encanto. El primer paso me hace admitir desde lo más profundo de mi corazón que soy alcohólica y que mi vida se vuelve ingobernable porque no puedo parar de beber. Tenemos descompuesto el switch. Cuando iniciamos a beber, no podemos parar, como la gente normal de allá afuera. Dicen que somos uno de cada 10, ¿no? Más o menos, o sea que no tampoco somos así tan raros. En el segundo paso, me dicen que si yo creo en un poder superior a mí misma, entonces voy a recuperar el sano juicio. Y el sano juicio al principio es dejar de beber o de consumir la sustancia que tú quieras. A mí que me encanta que cuando ya dejaste la sustancia, entonces sigues creyendo que vas a recuperar el sano juicio deshaciéndote de tus defectos de carácter, porque aquí no es qué me falta para ser feliz, sino de qué me tengo que quitar o a de qué debo de renunciar, cómo soltar, cómo liberarme, que es la palabra clave en la comunidad de doble A. Voy a ser libre, libre del alcohol. Y entonces esto de tener un poder superior a mí misma es yo dejar de sentirme Dios, porque mi egocentrismo es lo que me llevó a chupar como chupaba y a terminar ahogada en alcohol. En el tercer paso, lo único que hacemos es depositar nuestra vida y nuestra voluntad, nuestras acciones autodestructivas en manos de Dios, de un poder superior, es un Dios de mi entendimiento, es el Dios que yo me formulo. No te asustes tú que me escuchas, esto no es un programa religioso, no vamos a hablar de ningún ismo, ni cristianismo, ni catolicismo, ni judaísmo, ni islamismo, no. Este es un programa espiritual basado en principios espirituales como el amor, la tolerancia, la paciencia, la prudencia, la moderación, etcétera. Pero el cuarto paso es definitivamente maravilloso, porque yo me voy a conocer. Esas preguntas que me hiciste, Abelardo, yo no las sabría si no hubiera hecho un cuarto paso, porque ahí voy a darme cuenta de qué fue lo que me llevó al despeñadero emocional, por qué ya no pude controlarlo, por qué me ganó la enfermedad, por qué se apoderó de mí el chanclas, como le llamamos al mendigo alcohol. ¿Por qué? Entonces, en el momento en que yo pueda hacer un cuarto paso, voy a ir a mi pasado, voy a librar mi vida de ese vidrio molido y de pura basura y mierda, y voy a quitar esos escombros, voy a limpiar mi pasado, y voy a poder volver sana y salva, y voy a poder ir y venir a mi pasado sin avergonzarme, sino al revés, estar aquí para devolverles a los que me escuchan lo que yo he recibido y sin pena, al contrario, dignificándome. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es reconocer que sí he lastimado, no solamente he dañado a los demás, me he dañado a mí misma. Y tú lo acabas de decir, perdimos la confianza en la gente, por supuesto, desde luego, ¿por qué? Pues porque, oye, pues, mira, si tú fueras un borracho que no afectas a nadie o borracha, pues embriágate, güey, o sea, vete y ponte hasta las manitas. Pero el problema es que afectamos a terceros. Y no solamente a los cercanos, a los lejanos, podemos afectar hasta 25, 30 personas a nuestro alrededor, y simplemente el avergonzarlos, el que se preocupen por nosotros, el quitarles el sueño, tantas cosas que pasan con un alcohólico. ¿Tú te imaginas a una mamá deseando que su hijo mejor se muera y no siga de borrachote perdido por ahí, que se va
y se desaparece una semana y no saben ni dónde anda, y cuando se mueren ya dicen, bueno, les lloran, ¿no? Nos lloran, pero, pues, también agradecen porque dicen, bueno, pues, siquiera ya sé a dónde está ahora, ¿no? Pero antes de borracho no sabes ni dónde estaba la persona, entonces hacemos muchísimo daño. Y este quinto paso, a mí lo que más me gusta es que me libera, porque me obliga a reconocer lo mal que hice o lo bueno que dejé de hacer. En el sexto paso, me dicen que si ya logré de renunciar al alcohol, voy a renunciar a lo que yo quiera, al tabaco, al exceso de comida, al control, a fregar al prójimo. En el séptimo paso seguimos pensando en ser humildes, porque la humildad, como el anonimato, son la base espiritual principal de nuestro programa, eh, de Alba, ¿te recuperación. fuiste? Así que ser humilde no es estar jodido, Ya pobre no te y escucho. deber tarjetas y dar pena y lástima, como perro roñoso, no. Ser humilde es una persona que no está en ningún extremo, ni es arrogante ni soberbia, ni tampoco es víctima y se autoconmisera. Aprendemos a manejar Bueno, pues, a veces por el clima, los desafortunios de las conexiones de Internet, pues suceden estas situaciones, ¿no? La compañera Alba, parece que su señal se disipó y pues estábamos a punto ya de terminar de todas maneras el podcast y agradecerle de antemano la disponibilidad y su participación, su experiencia que acaba de plasmar tan bella para usted que nos está escuchando. Antes de terminar, sí, me gustaría mencionar algo bien importante basado en lo que ella mencionó acerca del paso o capítulo que más le llenaba, que más le gustaba, que más le hacía sentirse satisfecha, y era el capítulo 5 y, ella analizó o habló de los primeros párrafos, eh, se quedó donde decía que fuéramos rigurosamente, honestos, honrados desde el mismísimo comienzo. Unas parrafitos adelante dice que muchos de nosotros sufrimos graves trastornos mentales y emocionales, y que pudiese parecer que para gente como nosotros no pudiese que hubiera ayuda, pero allí es donde, muchas de las ocasiones yo les llamo a todos mis compañeros, especiales, porque sin saberlo, cada uno de nosotros ha sido elegidos para haber caminado dentro de ese sufrimiento, dentro de ese dolor, dentro de esa oscuridad, por alguna razón que desconocemos, y fuimos elegidos para salir de ahí, no por nuestras propias fuerzas, sino haber sido escogidos de una manera especial para que usted que nos está escuchando se dé cuenta que usted también, en algún momento cuando usted tome la decisión, fíjese lo que dice el parrafito después de lo que decía yo ahí, dice: "Pero hay uno que tiene todo el poder, que se llama Dios, y que esperemos que lo encuentres". Eso, a nosotros, nos traía muchas complicaciones porque, muchos de nosotros llegamos a estos programas, peleados con Dios, eh, porque no nos había funcionado, porque no nos había completado todas las exigencias que nosotros le habíamos, exigido, no nos los había, eh eh, complacido. Entonces, por esa razón, nosotros el día de hoy, sí, como lo decía la compañera Alba, no somos un programa religioso de ninguna índole, todos cabemos, en esta comunidad. No importa el credo, religión, el color de tu piel, tu tipo de sexo que tengas, eres bienvenido. Estaba, hablando un poco y ya para finalizar, porque les comentaba yo que, ha estado pasando
podcast pasado también al compañero Hilario se le fue la señal, y son cosas que a veces suceden. Y, pues, estaba terminando de redondear la parte del capítulo que habías dicho que te había encantado, que te gustaba, pues, traté de expresar de una manera como yo lo siento el pedacito del principio donde nos habla de que hay uno que tiene todo el poder y que es Dios, y ojalá y lo encuentres. Entonces, nada más me gustaría, para finalizar, si quieres, dar un mensaje de esperanza más a los nuevos, claro, por supuesto, a los que están llegando a sus primeras reuniones, pero mucho más a las mujeres que están todavía, tomándose un trago, en su mansión, en su jacal, donde quiera que se encuentren. La mujer es mucho más difícil que lleguen a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, porque hay un prejuicio muy grande. O sea, es mucho más grande, y porque creen, que es una vergüenza, o sea, llegar a esta comunidad. Me gustaría que como mujer, regalaras un mensaje de tu experiencia de esperanza para estas mujeres, y les brindaras el ánimo suficiente para que vengan a tocar una puerta si están teniendo problemas con su manera de beber. O sea, el ser mujer, el ser hombre, el alcohol nos afecta de la misma manera, nos destruye, pero este programa nos transforma y nos convierte en seres humanos completamente diferente, pero sobre todo nos hace libres. Adelante, Alba, con este mensaje de esperanza. Y con esto ya concluyó. Muchísimas gracias. Pues sí, amiga, tú que me escuchas, hay una solución. Es muy doloroso saber que tienes un problema severo con tu manera de beber, pero puedes tener muchas razones para beber, pero tienes 1000 motivos para dejar de beber. ¿Cuál? Tú piénsalo, raciónalo, pídele ayuda al poder superior, a Dios, como tú lo concibas, dile que te ayude. Ten la voluntad, buena voluntad de ir a un grupo y pedir ayuda. Y déjate llevar, te vas a dar cuenta de que los demás van a hacer por ti, más bien Dios va a hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti misma. Pero ábrele la puerta a Dios, porque le cerramos la puerta a Dios, estamos enojadas, estamos furiosas, y estamos muy avergonzadas. Muy pronto vamos a aprender a reconocernos enfermas, aceptarnos enfermas, no nos guste, pero sobre todo a perdonar. Nosotras no tuvimos la culpa, tenemos mucho que resolver, pero nada de qué arrepentirnos, nada que lamentar, y podemos empezar a vivir una nueva vida. Dice William James, que es uno de los filósofos que Bill W. usó como base para nuestro programa, que tenemos 2 vidas en una. Busca tu nueva vida, busca la mejor versión de ti misma y date la oportunidad de ser esa mujer que mereces ser, y siéntete, regresa a sentirte orgullosa de ti misma. Y el último párrafo que voy a leer, me encanta, dice: "Entrégate a Dios tal como lo concibas. Admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes. Limpia de escombros tu pasado. Da con largueza de lo que has encontrado, y únete a nosotros. Vas a ser bienvenida, bienvenido. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu, y seguramente encontrarás te encontrarás con muchos de nosotros y te vas a sentir muy bien cuando vayas por el camino del destino feliz. Sí se puede, sí se puede, y dignifiquémonos, ganemos ese lugar, porque nosotras las mujeres somos madres, somos abuelas, somos esposas, somos amigas, somos compañeras, somos amantes, somos hijas. Y nos merecemos una vida mejor, pero te la tienes que dar tú a ti. Aunque los demás no te la hayan dado, aunque los demás te hayan maltratado o hayan abusado de ti, aquí hay una solución que te va a hacer muy feliz. Pero si no la pruebas, si no te das la oportunidad de venir con nosotros
y ver de qué se trata e intentarlo, te vas a perder de muchas cosas que valen la pena. Sí, gracias. Fíjate que, pues, los últimos minutos después de que te reconectaste, se oye y se va y se viene la voz, entiendo a veces las señales son un poco, fallan, cuestiones de la tecnología, del Internet, y, pero de todas maneras, pues, te agradecemos bastante. No sé si, cuando apagas la cámara se escucha mejor tu voz, no sé si ahorita, Sí, ya la apagué. eh Ujú. oh, mira, si quieres repetir lo que hablaste desde que te reconectaste para acá, con mucho gusto, el mensaje de esperanza para las mujeres, porque en realidad se oía muy cortado. Entonces, vuélvelo a grabar, nosotros lo editamos y para que porque me entre lo que alcanzaba a escuchar, es algo maravilloso lo que estabas hablando durante este mensaje. Muchas gracias. Sí, amiga, tú que me escuchas, tú que tienes el problema, estoy segura que quieres resolverlo. Estoy segura que quieres componer tu vida. Estoy segura que sabes que mereces algo mejor y te lo puedes dar. Mira, hay un párrafo hermoso que dice: "Entrégate a Dios tal como tú lo concibas. Admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes. Limpia de escombros tu pasado. Da con largueza de lo que has encontrado y ven, únete a nosotros, a la comunidad de AA. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu y seguramente te encontrarás con algunas de nosotras cuando vayas por el camino del destino feliz. Amiga, no estás sola. Aquí te vamos a apoyar, te vamos a cuidar, te vamos a proteger, pero sobre todo te vamos a comprender. Aquí nadie te va a juzgar, nadie te va a regañar, nadie te va a reclamar. Recuerda, amiga, nosotras las mujeres podemos ser abuelas, podemos ser madres, podemos ser esposas, podemos ser compañeras, amigas, amantes, pareja, podemos ser hijas. Date la oportunidad, amiga. Hay una solución. Ven con nosotros a conocerla. No te quedes con las ganas, date la oportunidad. ¿Qué vas a perder después de todo lo que has perdido y has sufrido? Deja de sufrir, tal vez han abusado de ti, te han utilizado, te han lastimado, te han dañado, te han abandonado, pero aquí vas a encontrar la solución a tus problemas emocionales, a tus disturbios eh, y conflictos existenciales. Doble A no es la panacea y no te va a resolver y te va a dar una vida de lujo, estar en La Joya, un Ferrari y un trabajo donde ganes $1,000,000. Te va a devolver una vida útil y feliz. Te va a encantar ver el amanecer, te va a encantar ver el anochecer. Vas a escuchar cantar a los pajaritos. Vas a conocer una vida nueva, diferente, pero te tienes que dar la oportunidad, porque hasta hoy Dios ha hecho por ti lo que no has hecho por ti misma, pero ya es hora que tú tomes tus piecitos y busques ayuda. Nos cuesta mucho trabajo, nos da pena y nos da vergüenza, pero es peor seguir sufriendo y seguir metidos en un mar de miseria, autoconmiseración y vergüenza. Quítate la culpa, ven con nosotros, te va a gustar, te va a ayudar y como te dije, te va a ayudar a encontrar un camino del destino feliz. Te esperamos aquí. Ven con nosotras. Muchísimas gracias, Alba, por este bello mensaje, por compartir tu experiencia. La verdad que, estamos muy agradecidos, que hayas aceptado la invitación y, pues, como siempre, no me queda más que agradecerle a la audiencia que nos escuchan, que van a escuchar este podcast, a todas esas mujeres que no han tomado la decisión. Quiero también darle las gracias a la comunidad de Al-Anon por siempre estar pendiente, por escucharnos, y a mis compañeros en Alcohólicos Anónimos, como siempre, desearles, felices
24 horas, esperando que estén gozando de sobriedad. Como siempre, ustedes saben, yo, termino siempre estos podcasts, con una de las una debería de ser una de las bases de este programa para la recuperación, porque decía, este líder al que yo he seguido durante Mm, muchos años, decía: "Obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos". Buenas noches, Alba, Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Gracias por gracias. acompañarnos. Buenas noches. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.